Buenas chicos, les habla el profe Nelson de electrónica. Si ustedes tienen varios focos LEDs que estén quemados, que seguramente deben tener más de uno, pues hoy podrán utilizarlo para un proyecto bastante interesante. Sin embargo, en la mayoría de los focos LEDs, pues lo que se suele quemar son los diodos LEDs. Por ejemplo, aquí tengo varios que están quemados, por tanto, pues aquí tengo 3 quemados. Y por tanto solemos botar todo el conjunto. En el caso de este, pues también tengo 2 quemados. Y pues esa es la razón por la cual a veces lo desechamos. Sin embargo, entre los focos LED existen 2 tipos de focos LEDs. Unos en los cuales tenemos los diodos LEDs separados de la placa electrónica y otros en los cuales tenemos los LEDs junto a los componentes electrónicos. Por tanto, este tipo de placas es un poco más difícil de trabajar. Así es que vamos a trabajar con esta clase de focos LEDs. Por ejemplo, aquí tengo uno grande y aquí tengo otro pequeño. En ambos casos la placa electrónica se encuentra separada de los LEDs. Así es que se puede retirar la placa electrónica y trabajar con dicha placa. Sin embargo, te aconsejo que busques o trabajes con los focos LEDs de menor potencia, ya que tenemos de distintas potencias. Aquí tengo uno de 12 vatios y aquí tengo uno de 6 vatios. Que mejor trabajar con el de 6 que con el de 12 vatios. Así es que lo primero que vamos a hacer va a ser retirar la placa electrónica y con ella vamos a empezar a trabajar. Pues pasemos a eso. Pero antes un saludo a Emilio, a Juan, a Marcelino y a Robert y a todos los que están suscritos y sobre todo a los miembros del canal, Dair y Yesid. Y si no eres miembro del canal, puedes hacerte miembro en la sección de miembros. Pues sin más que decir, continuemos con el video. Muy bien, ya tenemos la placa electrónica. Como pueden ver, aquí tenemos la placa electrónica. Tenemos entrada de voltaje de corriente alterna y tenemos salida de voltaje en corriente continua, positivo y negativo. Ahora, tenemos que hacerle algunas modificaciones a la placa electrónica para poder utilizarlo en nuestro proyecto. Para ello, quiero que vean que la placa electrónica tiene una resistencia. Justamente ahí, esta de 1.5 ohmios es la que controla la corriente, ya que el conjunto de LED suele consumir bastante corriente. Por lo general suele ser más de 100 miliamperes, por tanto es un consumo bastante elevado para el proyecto que vamos a hacer. Así es que lo primero que vamos a hacer va a ser reducir la corriente, cambiando el valor de la resistencia. Pues pasemos a hacer eso. Pero antes de pasar a la parte teórica, hablemos un poco de qué trata el proyecto. La intención es utilizar este tipo de placas electrónicas de los focos LEDs para poder alimentar un reloj de pared como este de acá, ya que estos relojes utilizan 1, 2 o hasta 3 pilas. Por lo que nosotros, al utilizar este tipo de placas electrónicas, vamos a dejar de estar utilizando este tipo de pilas.
esa es la intención. Por lo tanto, necesitamos un poco de teoría para poder ver la manera de poder energizar un reloj de pared utilizando esta placa electrónica. Así es que para saber eso, pasemos a la parte teórica. Muy bien, ahora algo de teoría. Acá tenemos el circuito de la placa electrónica, en el cual podemos observar que tenemos dos condensadores, que serían estos dos. Tenemos una resistencia, la cual es la que tenemos que modificar. Tenemos una bobina, esta de acá, y tenemos el conjunto de LEDs, que sería este de acá. La intención acá es modificar la corriente que le llega al conjunto de LEDs, ya que en un principio la corriente es bastante elevada. ¿Qué tanta elevada? Pues eso va a depender de esta fórmula. Para calcular la corriente que llega al conjunto de LEDs, pues tenemos que utilizar esta fórmula que depende de la resistencia que coloquemos en el pin número 4 del circuito integrado. En este momento tenemos una resistencia de 1,5 ohmios. Así que reemplazando en la fórmula, vamos a tener que la corriente pico es igual a 0.373 dividido entre 1,5 ohmios. Esto es igual a 248 miliamperes. La corriente hacia los LEDs es igual a, según la fórmula, la mitad. Por tanto, sería 124 miliamperes, lo que le llega a la tira de LEDs. Nosotros tenemos que bajar esa corriente a un valor mucho más bajo. ¿Qué tan bajo? Pues bastante. Aunque eso va a depender mucho de la resistencia que coloquemos acá. Por ejemplo, si yo coloco una resistencia de 10 ohmios en lugar de 1,5, ¿de cuánta corriente estamos hablando? Si tenemos, a ver, la corriente pico, vamos a ver 0.373. Si colocamos una resistencia de 10 ohmios, como esta de aquí, esta es una resistencia de 10 ohmios, pues vamos a tener una corriente pico de 37 miliamperes. Por tanto, la corriente hacia los LEDs va a ser igual de la mitad de 18,5 miliamperes, lo cual es más que suficiente para nuestro reloj de pared. Es una corriente muy aceptable, por lo cual vamos a utilizar una resistencia de 10 ohmios. Aquí es 37 miliamperes por si acaso. Así es que lo primero que hay que hacer entonces va a ser reemplazar esa resistencia de 1,5 ohmios por una de 10 ohmios como esta de acá. Ahora, ¿qué más? Pues una vez que reemplacemos eso, tenemos que probarlo para verificar que todo funcione. Después vemos cómo conectarlo a nuestro reloj de pared. Muy bien, una vez que tengamos nuestra placa electrónica modificada, veamos qué otros materiales más necesitamos para poder conectarlo a nuestro reloj de pared.
vamos a necesitar una resistencia de 330 ohmios de 1/4 de vatio, un diodo Zener de 10 voltios de 1 vatio, un regulador de voltaje de 1.8 o de 1.5 voltios. Ese sería todo el material. Ahora veamos cómo deberían ir conectados hacia nuestro reloj de pared. Primero vamos a tener nuestra placa electrónica, del cual vamos a tener positivo y negativo. Tenemos positivo y tenemos negativo. Después conectamos la resistencia de 330 ohmios y después conectamos el diodo Zener de 10 voltios 1 vatio. Ahora el regulador de voltaje iría paralelo al diodo Zener. Este sería el LM1117 de 1,5 voltios o de 1,8 voltios. Del LM tendríamos una salida de 1,5 voltios y de aquí lo conectamos hacia nuestro reloj de pared. Esas serían las conexiones. Pues hagamos la prueba en un protoboard y si las pruebas salen correctamente, pues lo conectamos a nuestro reloj de pared. Muy bien, ya tenemos terminado el circuito, así es que pasemos a probarlo con un multímetro. Muy bien chicos, ahora que terminamos de armarlo, pues vamos a probar cuánto es el voltaje que nos entrega el circuito. Primero vamos a medir en el diodo Zener, después en la salida del regulador de voltaje. Para eso colocamos nuestro multímetro en voltaje de corriente continua en un rango mayor a 10 voltios. En este caso 40 voltios. Conectamos la fuente de alimentación. Ahora vamos a medir el voltaje en el diodo Zener y tenemos 10.5 voltios. Ahora midamos el voltaje en la salida del regulador de voltaje y tenemos 1.8. Pues está muy bien. Significa que ese voltaje es el adecuado para nuestro reloj de pared, pero si encuentran uno de 1.5 voltios, pues va a ser mucho mejor. Yo no pude encontrar el de 1.5, así es que estoy utilizando el de 1.8, lo cual no supone ningún problema para nuestro reloj de pared. Ahora vamos a medir la corriente para ver que sea mucho menor a la que suele entregar a los LEDs. Cortamos el circuito apagando primero la placa, luego pasamos a corriente continua y hacemos un puente entre el negativo y el resto del circuito. Puenteado, conectamos nuevamente la fuente de alimentación y podemos ver la corriente que nos entrega o la que está consumiendo. Son 27 miliamperes. Es una corriente mucho más baja a la original, la que él entregaba al conjunto de LEDs que tenía instalado, por lo cual es una gran disminución de potencia. Sin embargo, ustedes pueden bajar un poco más cambiando el valor de la resistencia. Ahora, como las pruebas fueron exitosas, pues podemos conectar este circuito a nuestro reloj de pared. Pues pasemos a hacer eso.
Muy bien, ahora vamos a pegar nuestra placa electrónica con un poco de pegamento. Ahora soldamos el negativo al negativo. Y el positivo al positivo. Encendemos la fuente de alimentación. Y como podemos ver, está funcionando nuestro reloj. Muy bien chicos, acá tenemos nuestro reloj de pared terminado. Como pueden ver, está funcionando correctamente y sin ninguna pila. Tenemos nuestra placa electrónica del foco LED que sacamos conectado directamente a nuestro reloj de pared. Y como pueden ver, está funcionando correctamente y el consumo es bastante bajo, como pudieron ver en la parte práctica. Por tanto, pues el gasto es bastante bajo. Y de esta forma ustedes pueden reutilizar las placas electrónicas que estén en desuso o que estén por desechar, como es el caso de estos focos LEDs. Pues de esta forma concluiría el video. Ahora no olviden que si les gustó el video, pues un me gusta ayuda mucho al canal. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.